tenemos todavía la oportunidad de reunirnos y de recibir, y damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Y gracias a cada uno de los hermanos que vinieron de lejos, al hermano Hernán, a su mamá, a la mamá del hermano Bernie, y a cada uno le damos bienvenido, y que todo sea para honra y gloria a nuestro Dios. También al hermano Santiago, que Dios le bendiga. Y entonces, para empezar, vamos a cantar el himno 505. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor, te damos por este sábado maravilloso que tú nos has dado para alabar tu nombre, Señor, para estudiar tu palabra y que tú nos hables y que tú nos enseñes, Señor. Y ayúdanos, Señor, cada día a depender de tu palabra. Danos un corazón sencillo y humilde, Señor. Ayúdanos, Señor, que tú nos dé el Espíritu Santo que tanto necesitamos en este último tiempo, Señor. Y al hacer este estudio, Señor, que tu nombre sea exaltado, Señor, y no el hombre, Señor.
Ayúdanos, Señor, a comprender tus verdades para este tiempo. Y que tú puedas, Señor, bendecir a cada uno de los hermanos y hermanas de diferentes lugares, Señor. Y gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de reunirnos, Señor, y mientras dure la libertad, Señor, para congregarnos, como dice el himno, Señor. Gracias te damos y bendice a cada uno, Señor, y que este estudio sea para la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Más nos ponemos en tus manos, Señor. Y todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. La mochila. Mi brazo. ¿Sí, ya? Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Entonces nuestro estudio, el levantamiento de Miguel, estudiaremos Daniel capítulo 12. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Primera de Pedro o segunda? Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Y 20. 19 y 20. ¿Sí? Adelante, hermano. Tenemos además la palabra profética más segura, la cual hacéis bien de estar atento como a una lámpara que alumbra en el lugar oscuro hasta el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Amén. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios, hermanos y hermanas? Que tenemos además la palabra profética más segura. Entonces, ¿la profecía es segura? Más segura. Más segura, dice. Entonces, a la cual hacéis bien de estar atentos. Entonces, ¿debemos estar atentos por la profecía? ¿O no hacerle caso? Debemos estar atentos. Porque es una lámpara que alumbra en la oscuridad. Mediante la profecía, nosotros nos vamos a preparar, hermanos y hermanas, la crisis que vendrá a este mundo, y que Dios nos ayude, que ahora debemos prepararnos, hermanos y hermanas. Busquemos a Dios de todo corazón y depender de su palabra, porque escrito está: el justo vivirá por la fe, por la palabra de Dios, tal como está escrito en su palabra, dependiendo de la palabra de Dios. Y versículo 20 dice, ¿verdad? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces nosotros podemos decir, yo interpreto así, yo creo así, mi idea, yo pienso que es así. ¿Podemos usar esa palabra?
porque tenemos la palabra profética más segura. Y nos aferramos a un escrito está, a la ley y al testimonio, no interpretación privada, hermanos y hermanas. Y quiero compartir escrito de Espíritu de Profecía, eventos de los últimos días. En la página 11 dice: las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Y eso es lo que estamos viendo, hermanos y hermanas. ¿Y qué nos dice? ¿Qué anuncian? Todo lo que vemos. La proximidad de acontecimiento de la mayor gravedad. ¿Qué significa eso, hermanos y hermanas? Que vendrá algo más grande. Una crisis que nosotros ni cuenta nos damos. Así dice el Espíritu de Profecía. Y estamos dormidos, hermanos y hermanas. Y debemos clamar a Dios para que nos despierte. Y dar la última advertencia a este mundo que perece. Si nosotros creemos que esta es la verdad, si ya comprobamos, hermanos y hermanas, y Dios usará a los humildes y a los sencillos. En Jeremías dice, ¿verdad? No diga que soy niño. Dios pondrá su palabra en cada boca. Su palabra. A la ley y al testimonio. Y los niños predicarán tal como es en su palabra. No haciendo interpretación privada. No lo que estudia teología para entender la profecía, sino lo que ora con un corazón contrito, humilde y sencillo. Dios escucha. Entonces dice: las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. ¿Qué hacen los agentes de Satanás? Se están uniendo. ¿Para qué? Para la gran crisis final. Sí. Y en esa crisis final, ¿quiénes serán perseguidos, hermanos y hermanas? Los que guardan Los mandamientos de Dios. los mandamientos de Dios. Sí. Los que tienen testimonio de Jesús. ¿Y qué es testimonio de Jesús? El espíritu de profecía. Es el pueblo, hermanos y hermanas. La Biblia y espíritu de profecía. Que no se va a desviar ni izquierda ni derecha, por la gracia y la justicia de Cristo. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. Y los movimientos finales serán rápidos. Entonces los eventos finales serán rápidos. No habrá tiempo ya para preparar. Exactamente. Y serán rápidos, dice el Espíritu de Profecía. Los planes que se han hecho ya no se van a poder ejecutar más. Sí. Y nosotros, hermanos y hermanas, podemos decir en nuestro pensamiento, ¿verdad? Dentro de 5 años yo voy a hacer esto y aquello. Pero la palabra de Dios nos dice los finales, los movimientos finales serán rápidos. Y si no estamos preparados,
Y ya, si ya llega la crisis final, Ya no hay más oportunidad. Tienen que preparar ahora. cada día, hermanos y hermanas, en nuestro carácter, cómo estamos delante de Dios, porque vivimos en el día de expiación. Y Jesús nos llama con tierno amor. Acerquémonos pues a Él confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros. Y si nos acercamos a Él con un corazón contrito, Él escuchará, hermanos y hermanas. Y confiemos en su promesa. Dice, el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Ahí estamos, hermano. Y después viene Daniel, capítulo 12, versículo 1, que es la segunda venida. La profecía, hermanos y hermanas, alumbra, nos muestra en qué tiempo estamos y qué mensaje dar en este tiempo. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios en Daniel capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Este sería un estudio en resumen, ¿verdad? Todo el capítulo 12 para honra y gloria a nuestro Dios. Hermano Pablino, ¿nos puede leer? Daniel capítulo 12, versículo 1. 1 y 2. Bueno. Sí. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, Amén. todos los que se hallaren escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Entonces leímos en espíritu de profecía en eventos de los últimos días que estamos a la puerta de la segunda venida de Jesús y a las puertas de las crisis finales. ¿Y qué dice? Será tiempo De angustia. cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Cómo entendemos, hermanos y hermanas? Si la Biblia, la palabra profética más segura te dice, nos dice, será tiempo de angustia cual nunca fue. ¿Y estamos preparados? Desde que hubo gente hasta entonces. Pero ahí está la promesa, hermanos y hermanas. Si nos preparamos ahora. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todo lo que se haya inscrito en el libro de la vida. Porque nosotros sabemos que en el día de expiación, en el lugar santísimo, hay libro de memoria y el libro de la vida.
Lo que decimos, lo que hablamos, lo que pensamos, todo está registrado. Porque vivimos en el día de expiación, en el juicio investigador. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Muchos, dice, de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. ¿Algún hermano o hermana que ya comprendió el versículo 2? ¿De qué nos habla ahí? Uno para la perdición y otro para la salvación. Amén. Habla de la resurrección especial, ¿no? Exactamente. ¿Y cuándo va a haber esa resurrección especial? Antes que Antes Jesús de la venga. Antes de la segunda venida. Antes, por eso dice, ¿verdad? Muchos, no todos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados antes que Jesús venga. ¿Y quiénes son? Desde 1844 en adelante. Amén, los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel. Por eso dice, uno para vida eterna. Los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel para vida eterna. Y otro para vergüenza y confusión perpetua. ¿Y este grupo quiénes son? Los que le ultrajaron a Cristo. Apocalipsis 1:7. Caifás Por ahí. y Amén. secuaces. ¿Sí? Entonces van a resucitar también los que maltrataron a Jesús. Sí, para ver su Sí, su gloria, su poder. Y vamos a leer qué nos dice Espíritu de Profecía y también los pioneros. Entonces dice, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Lo que les traspasaron, lo que dijo el hermano, está en Apocalipsis 1:7. Vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios. ¿Quiénes van a resucitar en la resurrección especial? Los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel y los que le traspasaron. Apocalipsis. Y está en la Biblia y en Espíritu de Profecía. Apocalipsis 1:7 creo que. ¿Sí? Hermano, que nos pueda leer. Dice ahí, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. Ahí están los que le traspasaron. Ahí dice, en el libro Seguridad y Paz en el conflicto de los siglos, en la página 694 y 695. Los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados antes que Jesús venga, para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Amén. Si pensamos, hermanos, si confiamos en la palabra profética más segura, nos hace, hermano, gozar y temblar a la vez. Los fieles, hermanos, recibirán su recompensa. Y si nosotros nos burlamos de este mensaje, si veremos, hermanos, la recompensa de los santos. No seamos lo que le traspasaron. Porque también podemos nosotros, ¿verdad?, en este tiempo, al rechazar el mensaje correcto.
porque el mundo religioso está ahora en su apogeo de la apostasía. Y leímos, ¿verdad? Con mi esposa, dice, ¿verdad? La oscuridad de la apostasía es impenetrable. O sea que si entramos ahí es como que ya, si no es por la gracia de Dios, no podemos salir de él. Densas tinieblas cubrirán de apostasía De apostasía. en este último tiempo. ¿Y qué significa eso? Que va a oscurecer la mente, que no podemos distinguir entre el bien y el mal. Y en ese punto estamos, hermanos y hermanas. ¿Y qué nos librará? La palabra de Dios, lámpara que alumbra en la oscuridad, hermanos y hermanas. Estudiemos más y oremos más, pidiendo que nos envíe el Espíritu Santo, individual y como iglesia, para dar la última advertencia a este mundo que perece. Entonces, estamos estudiando a la ley y al testimonio, hermanos y hermanas. Bueno, entonces seguimos en Daniel capítulo 12, versículo 3. Solamente 3. Sí, hermano. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Entonces los entendidos resplandecerán. ¿Y quiénes resplandecerán como resplandor del firmamento en el versículo 3? Enseñan la justicia. Amén. Vamos a leer, hermano y hermana, en Jeremías 23:6 y Salmos 119, 172. Jeremías 23, versículo 6. Dice la palabra de Dios: en sus días será salvo Judá e Israel habitará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Entonces se pronuncian las bendiciones especiales sobre aquellos que llevan a la persona a la justicia en la Biblia. Cristo y sus 10 mandamientos son referidos como justicia. Y ese es el mensaje del tercer ángel. Porque muchos dicen, ¿verdad?, que en este tiempo los 10 mandamientos fue clavado en la cruz. Pero habrá un grupo que predicarán que los 10 mandamientos está vigente y que es el carácter de Dios, es la vida de Dios, y que hubo desde el principio y durará toda la eternidad, hermanos y hermanas. Salmo 119, 172. Por eso leímos, ¿verdad? Este será su nombre, que le llamarán Jehová, justicia nuestra. Él es nuestra justicia. Salmo 119, 132. 72. 172. Ah, perdón. ¿Qué nos dice, hermano? Hablarán lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Amén. Amén.
Entonces, ¿qué dice? Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Aquello que exaltan a Cristo y su ley resplandecerán como resplandor del firmamento. Amén. Amén. Y eso es lo que está pasando desde el 22 de octubre de 1844 para arriba, donde se abrió el lugar santísimo en el santuario celestial y ahí estaba el arca de su pacto. Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Nos dice la palabra de Dios. 12:4. Y ahí la pregunta: ¿cuál es el significado del libro sellado en el versículo 4? Y ahí nos contesta: conflicto de los siglos, y 356 párrafo 3. Daniel iba a sellar su libro hasta el final de los tiempos, pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia, cuando dice la ciencia aumentará, no solo habla de la ciencia de lo que es industriales, sino de qué habla. La ciencia de las profecías han aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. El conocimiento de la profecía puede también. Exactamente. Porque desde ahí, que fue Daniel, ¿verdad?, fue desellado el librito y se estudiaron la profecía. La historia registra para nosotros que al principio de 1800 la comprensión de la profecía de Daniel saltaron exponencialmente. Se escribieron innumerables libros y folletos sobre Daniel y se cumplió la profecía. Exacto, hermanos y hermanas. Y más nosotros tenemos, ¿verdad?, el libro de Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos la palabra profética más segura. Y se cumplió exacto, hermanos y hermanas. Daniel 12:5. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? Pregunta. ¿Cuándo sería? ¿Quién era el hombre de lino en Daniel 12, 5 y 6? Vamos a ver Daniel 10, capítulo 10, versículos 5 y 6. Y otro hermano puede buscar Apocalipsis 1, 12 y 16. ¿Quién nos puede leer Daniel capítulo 10, versículos 5 y 6? Y otro puede leer Apocalipsis capítulo 1, 12 y 16. Dice Daniel 10. Perdón, hermano, ¿vale usted? Dice: y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Amén. ¿De quién será que está hablando ahí? Jesús. Apocalipsis 1, 12 y 16. Hermana Mabel, sí.
¿Nos quiere leer? 1, 12 Sí, y y 16. 16. Sí. Dice así. Me volví para ver quién hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro. Y el 16 dice, tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Amén. ¿Y de quién habla? De Jesús. Entonces, ¿en dónde menciona Daniel el final de los tiempos? Vamos a leer Daniel 11:40. Leo. Sí, hermano. Pero al cabo del tiempo el rey del sur se enfrentará con él, Sí. y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de caballo y muchos navíos, y entrará por la tierra e inundará y pasará. Sí. Daniel 11:40, ¿verdad? Sí. En otra versión, ¿verdad? Dice, empero al cabo del tiempo. ¿Y de qué tiempo habla? Sería al final de los tiempos, después, o sea, de 1798. Y Daniel 12:4 nos dice, ¿verdad? Sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Hasta qué tiempo sería entonces? Hasta el tiempo del fin. ¿Qué año, hermano? 1798. Desde ahí empezó el tiempo del fin. O sea que periodo del fin. Nosotros vivimos en el periodo del fin. No es que cuando dice tiempo del fin que es el fin del mundo, sino periodo del fin sería. Desde 1798. Y Daniel 12:6 hizo la pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? 1798 también es. Por eso, le dijo a Daniel, ¿verdad? Que selle las palabras y que en el tiempo del fin se entenderá. Daniel 12:7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y ahí aclara. ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿A qué tiempo se refiere el versículo 7? El tiempo de persecución. ¿Qué año empezó la persecución del papado? 538. En el año 538. ¿Qué año terminó? 1798. ¿Se cumplió exactamente o no se cumplió la profecía? Tenemos la palabra profética más segura y que debemos estar atentos por la profecía. Entonces el tiempo de persecución desde el año 538 hasta 1798, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, tiempos y la mitad de un tiempo, ¿cuánto sería?
1260 días y años. Es el principio adventista. Porque tiempo, ¿cuánto es? Un año. Un año. Un año, ¿cuántos días tiene? 360. 360. ¿Y tiempos? 2 años. 2 años. 2 años, ¿cuántos días tiene? 720. 720. ¿Y la mitad de un tiempo? 180 días. 180 días o 6 meses. Y en total, si sumamos, ¿cuánto da? 1260. 1260. Ese sería días o años. Días. Años. 1260 años. 1260 años. Sí, en tiempo profético. O sea, el principio de interpretación profética del principio adventista, ¿cómo es? Día por año. Día por año. ¿Y será que en 2026, hermanos y hermanas, podemos cambiar eso? ¿Y si cambiamos, seguiremos siendo el pueblo que se aferra a la ley y al testimonio? Si yo pongo ahora que es literal, 1260 días será en el futuro, 1335 días será en el futuro. Entonces, ¿qué pasó del principio adventista? Día por año te lo he dado. Entonces, la mitad de un tiempo, 1260 días o años, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y asimismo se cumplió, hermanos y hermanas. Después de 1798, la profecía se estudiaron, sabemos que Dios eligió a Guillermo Miller. Y otro también ya estaba estudiando la profecía de Daniel. Y se cumplió exacto la profecía, hermanos y hermanas. Entonces, al comprobar eso, nos damos cuenta que estamos en el tiempo del fin. ¿Cuántos años ya desde 1798 hasta 2026? Sí, pero ya nos queda poco tiempo, hermanos y hermanas. Bueno, seguimos, ya estamos en Daniel 12:8. Dice, y yo oí, mas no entendí. ¿Qué dijo Daniel? Oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel oía, mas no entendía. ¿Qué era lo que no entendía? El cumplimiento profético de 1798, porque después de 1798 se entendería. Porque todavía no es su día. Exactamente, tranquilo Daniel, le dijo. Sella las palabras. Y nosotros vivimos en ese tiempo, hermanos y hermanas. El librito, si yo hago la pregunta, ¿el libro de Daniel está sellado o desellado? ¿Desde qué año? 1798. Amén. Así, hermano, al principio del adventismo, hasta un niño podía responder. Porque el pueblo adventista nació como el pueblo profético para dar la última advertencia a este mundo. Para predicar los 7 pilares y las 8 líneas de la profecía. Pero ahora hubo tanto cambio, hermanos y hermanas. ¿Cuántos ministerios apóstatas que salieron de la corporación adventista y se dividieron? No sé, si sumamos todo el mundo, ¿cuánto hay? ¿Y cómo sabremos si yo por primera vez a quién voy a ver? ¿Quién me dirá la verdad? La
La palabra. Pero también, hermano, miramos, porque es lo primero que hacemos. Buscamos en internet cuál es más, que se apega más a la Biblia y espíritu de profecía. Deja que los pioneros testifiquen la verdad. Amén. Entonces seguimos en Daniel 12:9. Él respondió: anda, Daniel, porque Daniel preguntaba, ¿verdad? Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Qué explicación se le da? Que las profecías del libro de Daniel iban a estar selladas hasta el tiempo del cumplimiento, 1798. ¿Cómo es la palabra de Dios? Simple y sencillo, hermanos y hermanas, la profecía. Y como dice en primera de Corintios, Dios ha elegido a los necios de este mundo, a los pobres, para avergonzar a los sabios, que dicen ser sabios, que estudiaron teología, que tienen diploma, pero ya no predican la verdad, hermanos y hermanas, que tienen miles de seguidores, pero ya no predica la verdad. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en su mano, estaremos perdidos. Es tiempo de que nos aferremos a la ley y al testimonio y confiar como un niño en su palabra. Y en su palabra nos promete: si nos falta sabiduría, pidamos a Dios. ¿Y cómo nos va a dar? Sin reproche, abundantemente. ¿Y cuándo confiaremos en esa palabra? Ha llegado el momento, hermanos y hermanas. Bueno, ya nos faltan unos cuantos versículos para terminar. Daniel 12:10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impios procederán impiamente y ninguno de los impios entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. Y vamos a leer Conflicto de los Siglos, ¿verdad? En el versículo 10. ¿A qué se refiere cuando dice los entendidos entenderán? Y nos dice: serán aquellos que por fe estarán al tanto como estudiantes de las profecías. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Conflicto de los Siglos, página 683. ¿Qué nos dice, hermano, el versículo? Hermanos, hermanas. Los entendidos van a estudiar las profecías cuando se presenta estos mensajes, ¿verdad? Porque lo que va a presentar el mensaje verdadero son los que en ellos se va a ver la justicia de Cristo, ¿verdad? La pureza, la santidad. Y los que reciben eso va a querer investigar, va a investigar y así se va a limpiar también. El impío, hermano, no, él rechaza. Totalmente. Sí, y no investiga, ¿no? El que no quiere investigar, no investiga. Nosotros mismos, ¿cuánto hace, verdad? ¿Cuánto tiempo ya que estamos en este mensaje? Y muchos todavía, ¿verdad? Le cuesta comprender lo que es la profecía de Daniel 12, 7, 8, 9, 10, 11. Y sin embargo, ahí dice claramente, ¿verdad? El Cristo Jesús que los entendidos
es el que va a resplandecer y se va a escapar, hermano, de la crisis que leíste al principio. Amén, hermano. ¿Cómo debemos estudiar la Biblia? Diligentemente. Y después, recibir el amor a la verdad en sus corazones. en la mente, la verdad pura. Y solo así seremos Protegidos. de los Poderosos Engaños que cautivan el mundo. Poderoso engaño, ¿no? poderoso engaño, nos dice hermano. Y si no estamos preparados, si no estudiamos diligentemente la palabra de Dios, estaremos en ese grupo, hermanos y hermanas. Porque escrito está, tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué nosotros perdemos nuestro tiempo a veces por cosas terrenales y no hacemos esto? Sí, porque los números, hermano, que aparece allí tienen que continuar como el Señor puso. No se puede alterar eso, como muchos lo hacen. Exactamente. Dice, muchos encontrarán poder a través de Cristo para vencer el pecado y tener un carácter puro. ¿Cómo vamos a tener un carácter puro? En Cristo. En Cristo. Si bien hoy en día muchos dan fingidamente al cristianismo, no hay duda de la gloriosa experiencia de la victoria sobre el pecado, que es la luz y el privilegio del verdadero cristiano. Porque en Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y yo no borraré su nombre del libro de la vida. Muchos, ¿verdad?, pierden la esperanza porque fueron borrados de la iglesia apóstata. En vez de estar feliz, pero muchos no saben, hermano, porque muchos dicen que la iglesia es el arca y que ahí debemos permanecer, que nuestro nombre tiene que estar ahí. Pero ¿qué dice ahí? ¿Dónde tiene que estar nuestro nombre? En el libro de la vida. Ahí debe permanecer nuestro nombre, en el libro de la vida que está en el cielo. Después dice, pero yo confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Los que caminan con Cristo discernirán los tiempos. ¿Qué nos dice la profecía? Los que siguen al Cordero por doquiera que va, ¿qué discernirán? Los tiempos. ¿En qué tiempos estamos? Pero los impios, los servidores del mal, no entenderán, hermano, porque va a poner su propia idea para interpretar la profecía. Dios nos ayude a estar entre los humildes que siguen a Cristo donde quiera que va. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, por eso. Que Dios nos ayude a estar entre los humildes que siguen a Cristo donde quiera que va. Entonces ya estamos en Daniel capítulo 12 versículo 11. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Ya nos está citando otro número, 1290 días.
Y sabemos también que la palabra sacrificio, ¿qué nos dice primeros escritos? Fue añadida. Fue añadida. Entonces se lee, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Y en resumen, ¿qué es el continuo? Vamos a leer segunda de Tesalonicenses 2, 7 y 8. Pablo, ¿en qué tiempo vivía? ¿Qué imperio había ahí? Roma imperial. Roma imperial. ¿Cómo se le dice de otra forma también? Roma pagana. Roma pagana. O el paganismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice ahí en ese tiempo? Porque Pablo dice, ¿verdad?, que debe ser quitado y aparecerá la abominación desoladora, que es el papado, ¿verdad? Hermano Samuel, si nos puede leer. Sí. Segunda de Tesalonicenses 2, 7 y 8. 2. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Muy bien. Sí, Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. sí, Solo que hay quien al presente lo detiene, sí, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. sí. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. ¿De qué está hablando? Pablo en su tiempo dice, el misterio de iniquidad ya opera, o sea que en la apostasía, el engaño, el error, la falsa doctrina ya está operando, sería. Solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Y Pablo en qué tiempo vivía? Dijimos, Roma pagana. Entonces debe ser quitado, dice. ¿Qué es lo que debe ser quitado? Roma pagana, que es el paganismo. Y cuando fuere quitado el paganismo, aparecerá el hombre de pecado, que es Roma papal. Roma tiene dos fases, hermano: Roma pagana y Roma papal. La palabra hasta está mal también. Sí, Hay versiones que no ponen eso. exactamente, hermano. Tienen que ser, se ha quitado en continuo y se establezca la abominación asoladora. Habrá 1260 días. 90 días. Sí, porque muchos dicen que el continuo es el sábado, otro es el continuo sacrificio de Jesús. Dice que es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. También. Pero como antes enseñaban los pioneros, el principio, antes de 1844, todo estaba de acuerdo que el continuo era el paganismo. Que en esa parte importante, hermano, realmente necesitamos estudiar profundamente, porque viste que en Nilsson aparece con el tema de que el ministerio de Cristo en el santuario celestial, para él es el continuo. Y entonces en el mensaje selecto, por ejemplo, dice, ¿verdad?, que no es tema de salvación, dice él, ¿verdad? Entonces qué interesante buscar en la historia, porque fíjate, por ejemplo, cómo luchó este hombre Miller, ¿verdad? Y nosotros sabemos, ¿verdad? Yo reconozco que fue el Espíritu Santo quien lo guió. Y él descubrió, él entendió así, hermano, que el paganismo, el continuo. ¿Y qué pasó después de 1844? Ahí aparece Procier y otros más diciendo que el continuo es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y la mensajera del Señor, para mí es admirable, hermano, la obra del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo realmente quiere salvar a todos.
Por eso no lo trató con dureza a esa gente, sino que le hace la invitación a que mire al pasado, cómo se creía en un principio. Amén. Y no lo trató mal a ellos por eso, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a darnos cuenta y si vamos a ser sinceros y humildes, ¿para qué no vamos a levantar una idea de eso? Siendo que ya se estableció que el continuo era el paganismo. Entonces, ¿cuántas veces allí la mensajera escribe, ¿verdad? Igualito como está pasando ahora con el tema de la imagen de la bestia. ¿Cuánto el Espíritu Santo quiso apaciguar, hermano? Para que nadie pueda, ¿verdad?, aceptar sus propias ideas cambiando de lo que ya estaba establecido. Y sin embargo, bueno, Interpretación privada. La idea del hombre, su propia interpretación prevalece y por eso, ¿verdad?, aparece. Y hoy la misma cosa, hermano, es increíble. ¿Cómo será que ellos piensan en cuanto a lo que dice Romanos 15:4? ¿Acaso no deberíamos nosotros aprender, hermanos, del pasado para no caer en la misma trampa? Y sin embargo, se sigue cayendo en la misma trampa. Es tremendo, hermano. Y cómo, qué responsabilidad también para nosotros, hermano, porque en esto se va a ver también los que son favorecidos por Dios. Y eso se va a ver en el carácter. ¿Por qué? Porque va a resplandecer. Va a tener un carácter, hermano, como el de Cristo. Amén. Y ahí se va a ver, hermano, la diferencia. Muchos, por ejemplo, dicen, no, yo no juzgo su carácter. Yo defiendo la doctrina. Y él se está enseñando. Y no se da cuenta que también está tocando el carácter. Al mencionar el nombre de los hermanos, y sin embargo, ¿verdad?, lo que está exponiendo, el tema que está exponiendo, ellos mismos se contradicen. Es increíble. Por eso hay una cita, hermano, que el domingo vamos a estudiar y analizar entre todos, porque a todos todos estamos, hermano, en este tema. Exactamente. Acá los niños, los grandes, todos los que estamos en este mensaje, necesitamos conocer por nosotros mismos, porque es tremendo. Amén. Amén, hermano Miguel. Y qué bueno, hermanos y hermanas, ser como niños, ¿verdad? Como niños queriendo aprender de Jesús. Y que nos puede enseñar mi tita, Cío, Samira, Yosía. Pero si Yosía me dice algo, y si le digo, tengo mi diploma, sé hebreo, arameo. ¿Acaso por conocer hebreo y arameo esto no puedo estar en apostasía? Es mejor ser humilde y sencillo, como dijo el hermano Miguel. Entonces nos dice, y desde el tiempo que se ha quitado el paganismo, el continuo, y entonces aparezca el hombre de pecado, la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces ahí nos dice, ¿qué es la abominación desoladora? Es el papado. Entonces, ¿en qué año fue quitado el continuo o el paganismo? Y ahí le sumamos 1290 días y nos lleva al año especificado. 1798, ahí fue quitado. Fue quitado en el año 508 el paganismo. Y ahí le sumamos 1290 días. Sí, que te da 1798. Sí, 1798. Entonces, ¿qué significan los días o años en Daniel 2, capítulo 12, 11 y 12? Y ahí, hermano, vamos a leer este versículo, Ezequiel 4, 5 y 6. Y otro puede leer Números 14, 34. Hermanos y hermanas, si Dios ya nos dio el principio, día por año, ¿por qué vamos a cambiar? Si ya está, hermanos y hermanas. ¿Acaso nosotros
¿Seremos más que la profeta o los pioneros? ¿Qué nos dice, hermano, en Ezequiel 4, 5 y 6? ¿Nos puede leer, hermana Priscila? Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplido estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Repite otra vez, por día por año te lo he dado. Para interpretar la profecía, entonces, día por año. Un día es igual a un año. Y número 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por día, y conoceréis mi castigo. Un día es un año. Día por año. Por eso, hermanos y hermanas, cuando pensamos nos da tristeza, cuando vemos los grandes teólogos ahora cambiando ese principio y poniendo como literal. ¿Y qué va a ser en el futuro? Bueno, entonces, una de las características principales de la teología adventista es La interpretación historicista. Es la interpretación historicista. Entonces, ¿podemos interpretar y ser futurista? No. ¿Preterista? No. Historicista nos dice. De la profecía de las escrituras, fundamentada en el así llamado día, año de interpretación. o sea, día por año en la profecía. ¿Sí, Josías? De interpretación profética. Entonces, la interpretación profética es día por año. Hasta un niño puede entender. Y cómo los teólogos, los eruditos, así llamados en este mundo, no pueden. ¿Por qué pone las trompetas en el futuro? Yo leí en la Biblia que hay solo 7 plagas, y cuando veo el video en YouTube dice que hay 14 plagas ya. Imagínate, hermano, hasta dónde nos lleva la interpretación privada. Y otro dice, como David Gay, que debemos ver la película Monstruo para entender los planes de Satanás. Entonces, cerrar la Biblia, debemos cerrar la Biblia y ver película, hermano. Y dice Monstruo. Debemos ver la película Monstruo. Que ahí está todo ya, Satanás ya... planificado. Sí, planificado todo. Entonces nosotros debemos, hermanos y hermanas, cerrar la Biblia y ver esa película y ya sabemos toda la profecía. Según David Gay. Imagínate, hermano, hasta qué punto hemos llegado. ¿Y quién es David Gay en el adventismo? Billy Graham. Sí. Tiene TV Ellos tienen canal, sus propios canales. su propio canal, su propio avioneta. Y en ese canal, cuando invita a un evangélico, a un católico, ¿cómo se llama ese canal? Confusión. Ecuménico.
Ecumenismo. Roma. Pero los que se van ahí, ¿cómo se siente? Me invitó David Gay, el tío David. Pero ¿quién se va en su canal y le dice la verdad? Si a nosotros nos invita, en su canal, ¿qué le diremos? O sea que si vamos y ya estamos ahí, por ejemplo. Evitar no irnos. Agradarle o digamos que ya estamos ahí. Y ya sabiendo la verdad. Callaremos y de agradarle y que nos dé un puesto. Renunciar. No que denunciar. Y si denuncia a David Gay en su propio canal, ¿qué te va a hacer? Te va a llevar la cárcel. Gracias, hermano, por decirme la verdad. Ahora me doy cuenta. No. No, hermano. Y si eso no vamos a decir, ¿por qué luego vamos a ir ahí? O también seremos parte del ecumenismo. Bueno, seguimos. Dice, una de las características principales de la teología adventista es historicista, de la profecía de la Escritura, fundamentada en el así llamado día por año de interpretación profética, basado en la idea de que cada día profético representa un año literal. Las 70 semanas de Daniel 9, versículo 24 al 27, deben ser vistas como 490 años. Los 1260 días de Apocalipsis 11, versículo 3 y capítulo 12, versículo 6, también Daniel 7, 25, 12, 7, Apocalipsis 11, 2, versículo 12, 4, 13 y 5 como 1260 años. Los 1290 días de Daniel 12, 11 como 1290 años. Los 1335 días de Daniel 12, 12 como 1335 años. Y las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8, 14 como 2300 años. Simple y sencillo. Y cómo ahora yo, o sea que voy a poner 1290 días al futuro y cómo, o sea que ya no sería día por año. Y eso es lo que dijo el hermano Gambetta. Dice, sí, esto sería simbólico, no alcanzaremos, dice, así es que... Tiene que poner sí o sí. Tiene que ser sí o sí. Día por día ahora. Literal, sí. Según Gambetta, ahora la interpretación profética es día por día. Ya no es día por año. Es literal. Entonces es interpretación privada. Para ir terminando. Entonces Daniel 11:7, ¿de qué nos habla? Desde 538 después de Cristo, le sumamos más 1260 años, nos lleva 1798. ¿Qué pasó en 1798? Cayó el papado. Cayó el papado. ¿Cómo se llama? O sea, se llamó el papado en ese tiempo. El papa Pío VI. Pío VI. Le llevó cautivo General Berthier. General Berthier. Otro que aconteció en 1798, ¿qué tiempo empezó? El tiempo del fin. Y ahí otro poder, ¿quién se está levantando también? La bestia de dos cuernos. La bestia de dos cuernos. ¿Qué sería el país? Los Estados Unidos. ¿Y qué libro se entendería desde 1798 para arriba? La ciencia aumentaría de la profecía. No, papá. Daniel 11:11. ¿Qué año se fue quitado el continuo? 508. En el año 508. Le sumamos
1290 años nos lleva 1798. Daniel 11:12. ¿Cuándo fue quitado el continuo? 508. Y le sumamos 1335 días, 1335 años. 1843. 1843 a 1844. Ahí comienzan los bienaventurados. Sí. Y ahí vamos a leer para ir terminando. La importancia de la fecha de 508 y 538 después de Cristo. Ahí está en amarillo, ¿verdad? Tradicionalmente en el adventismo se apunta al año 508 después de Cristo como el inicio de los 1290 y los 1335 años. Y 30 años después, el año 538 después de Cristo como el inicio de los 1260 años. La principal fecha de referencia para esos cálculos ha sido 1798 después de Cristo, cuando el Papa Pío VI fue capturado y hecho prisionero en Francia, muriendo en el exilio, restando los 1260 años de 1798. Los intérpretes adventistas llegaron hasta el año 538. Sacando 1290 años de 1798, ellos llegaron al año 508. En cuanto que los 1290 y los 1260 años tuvieron su término en el mismo año, 1798. Los 1335 años son contados como terminando 45 años después, entre 1843 y 1844. Amén. ¿Escrito por los pioneros? Sí, por los pioneros. La escuela sabática de los pioneros. Y ahí también, hermano, un poco, ¿verdad? Vamos a leer. Es cierto. En el año 508 después de Cristo, el contexto histórico del año 508 incluye importantes eventos como la conversión de Constantino, la publicación del libro de Agustín de Civate Deis, que sería la ciudad de Dios, y la conversión de Clovis o Cloveos. 1. La conversión de Constantino fue el punto crucial que permitió que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano. Conocemos la historia. 2. ¿Verdad? La ciudad de Dios de Agustín proveyó el ideal filosófico que inspiró al papado a construir un poder temporal para conquistar el mundo. Ese es para eso nació el papado, sería, para conquistar al mundo. Y la conversión de Clovis I en el año 496 abrió las puertas para la unificación político-eclesiástico. Y también, hermano, al estudiar la imagen de la bestia nos muestra qué suceso, hecho sucede antes que se formara el papado. Ya, ¿verdad? Constantino, había también Clovis, que ya unió, ¿verdad? El político y eclesiástico, que era necesario para apoyar las pretensiones católico-romanas durante la Edad Media. Y asimismo también se formará la imagen de la bestia. Debe haber sucesos o hechos. Porque si yo digo, por ejemplo, aquí se formó el papado porque Clovis unificó político y religión. Entonces, si yo digo que ya es el papado, ¿va a ser verdad o mentira? Error. Y asimismo también podemos equivocarnos en la imagen de la bestia, hermanos y hermanas.
Hay hechos y sucesos antes para que se forme la imagen de la bestia. Dice, la guerra de Clovis y la victoria final sobre los visigodos arrianos en el año 508 representan un paso extremadamente importante en proveer un ejército efectivo para la Iglesia Católica Romana para castigarlos así llamados herejes. Por lo tanto, lo que ocurrió en el año 508 puede ser considerado uno de los pasos más significativos en el proceso de consolidación de las pretensiones temporales de la Iglesia Católica Romana, que tuvo su culminación en las fuertes persecuciones de la Edad Media. ¿Cómo entonces preparó antes? Y el resultado fue el papado. Como cabeza de la iglesia, el papado, año 538 después de Cristo, muchos eventos importantes ocurrieron durante el periodo anterior al 538. Entonces, muchos eventos importantes para que se formara el papado. Preparando, ¿para qué esos sucesos y hechos? Preparando el camino para la supremacía papal de la Edad Media. La conversión de Clovis o Clodoveos en el año 496 después de Cristo al catolicismo y su victoria posterior sobre las tribus germánicas y su paz con Teodórico en el año 508 allanaron o prepararon el camino para el surgimiento del papado en el año 538. El culto fue transferido de Cristo al Papa. Entonces, el culto fue transferido de Cristo ¿a quién? Al Papa, tomando el año 508 como la fecha de inicio de la profecía de los 1290 años. Se extendería hasta 1798. Nos falta 2 diapositivas para terminar. Hermano Hernán, si nos puede leer Daniel 12, 12 y 13. Daniel capítulo 12 de la Biblia, hermano. Sí, si no, pueden leer. Daniel capítulo 12, versículo 12 y versículo 13. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días, pero tú sí hasta el fin, porque tú te levantarás y te posarás en tu heredad al fin de los días. Amén. Entonces, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, dado que los 1290 años comienzan en el año 508 y los 1335 años se mencionan al mismo tiempo que los 1290 años, ellos también comienzan en el año 508. Entonces, 1290 y 1335 empieza en el año 508, cuando fue quitado el continuo el paganismo, y se extiende hasta 1843. Se pronuncia una bendición sobre aquellos que siguen el cómputo profético hasta 1843 y ven el cumplimiento de la profecía hasta este momento claramente. Las dos fuerzas proféticas se identifican por 2 periodos de tiempo. El enemigo de Dios recibiendo una herida mortal en 1798 y el levantamiento del último pueblo de Dios en el marco del tiempo de 1843.
¿Y qué pueblo nació en 1843 y 1844? Adventista del séptimo día, que tiene las 8 líneas de la profecía, los 7 pilares. No lo que ahora está en la conferencia general. Ellos ya no son adventistas, tienen el nombre, pero ya no tienen la doctrina ni la profecía, hermanos y hermanas. Si a un joven le pregunta adventista, este sábado, ¿qué estudiaste? Sí, festejamos el Día del Padre. Sí, hicimos Semana Santa. Y ahí vemos, hermano, nos causa tristeza, hermanos y hermanas. Decimos con tristeza. Porque cuánto almas están en esa iglesia. Y siguen con sus conquistadores, aventureros, conquistando el mundo. Conquistando el mundo para traer más y más a su iglesia, para ensuciarse más y más. ¿Y qué es el llamado, hermanos y hermanas? Salir de ahí, pueblo mío. Amén. Porque estudiamos, hermanos, y ahí en 1844, 1843, 1844 se levantó el último pueblo de Dios en el marco del tiempo de la profecía. Para dar la última advertencia, hermano. Para eso Dios nos llamó. Y para terminar, que hicieron los pioneros, ¿verdad? En la escuela sabática. Los periodos de tiempo. El continuo fue quitado en el 508, 1290 nos lleva hasta 1798. El continuo o el paganismo fue quitado en el año 508 y de ahí le sumamos 1335 años, nos lleva hasta 1843, 1844. Y 1260 años, ¿cuándo empieza? En el año 538. ¿Hasta dónde nos lleva? Hasta 1798. Así creían los adventistas, hermano. Así era su escuela sabática, que todo estudiaron. Dice, Clovis en el año 508 después de Cristo allanó el camino para el surgimiento del papado en el año 538. Los periodos de 1260 y 1290 años terminan en 1798. Y los años de 1335 terminan en 1843. Y ahí dice, bienaventurados los que están con el pueblo de Dios y siguen las instrucciones proféticas de Dios hasta 1843. Y ahí nos dice Apocalipsis 10, es necesario que profetice otra vez estas profecías. Que ya está. No que ahora yo tengo nueva luz, nueva interpretación, nueva idea. Porque estudié en Andrews. Porque tengo títulos. No, hermanos y hermanas. Es necesario que se predique otra vez lo que predicaron el pueblo adventista. Y que Dios nos ayude, hermanos y hermanas. Amén. Amén. Y tenemos la palabra profética más segura. Amén. Amén. Vamos a cantar un himno para terminar. ¿Lo coloca?
108. Vamos a pararnos para cantar y el hermano Miguel nos puede hacer la oración para... Cuando el día despierta y el sol casa sombra nocturna, será el amor cuando el sol volverá a la tierra. Jesús, cuánto faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, amén. Trompeta triunfal, todos pronto iremos, su escolta de ángeles santos veremos, su cielo coronado de luz miraremos, cuando venga en gloria Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, amén. Qué gozo habrá cuando acabe la muerte, vivir sin dolor, tocarnos en suerte, las penas y el mal quitará el Dios fuerte, cuando venga en gloria Jesús. Cuando aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, Amén. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Amén. Gracias, Padre querido, porque aquí está el remanente que levantaste, Señor. Es el último que está pregonando a un mundo perdido de tu salvación. Amén. Gracias por la oportunidad que nos da para que aprendamos, Señor, a ser semejante a Cristo, porque solo ellos comprenderán las profecías, mas los impíos, Señor, no entenderán. En este lugar, Señor, te pareció bien a ti tener un pueblo que anuncie esa virtud clara, pura y santa. Amén. Ahora nos toca a nosotros, Señor, acercarnos al puro y al santo para que podamos ser como tú y que tus palabras nos purifiquen y nos limpien. Gracias, Señor, porque las obras que tú haces son maravillosas. Al tener aquí, Señor, a un hermano llamado Santiago, Señor, es realmente maravilloso. Solo tú puedes hacer eso, que esté en medio de nosotros. Amén. Al tener a nuestro hermano Hernán, a su mamá, a la hermana Mercedes. ¿Qué días son estos, Señor? Tan maravillosos. Nos sentimos gozosos porque estoy seguro que los ángeles leales entonan estos himnos con nosotros. Porque tú nos conoces y sabes que necesitamos de ti, Señor.
y que luchamos contra nuestro yo para que nuestro orgullo no quebrante nuestro relacionamiento contigo. Por eso, Señor, te agradecemos por lo que está haciendo Lernis, en Cecilia. Y como tú, Señor, fuiste la que pusiste, Señor, esta institución de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es la primera pareja, Señor, que ha surgido aquí en esta nación como historicista. Y cuán responsabilidad, Señor, cae sobre nosotros. Y te agradezco porque tú nos estás enseñando las cosas que debemos hacer y queremos hacer bien. Y te pedimos, Señor, que tú que conoces nuestro corazón, ayúdanos a que nosotros mismos nos examinemos, nosotros mismos primero, Señor, cuál es nuestra relación contigo, Señor. Y que podamos acercarnos a ti, Señor, y que tu palabra ya nos enseñe que nos puedes purificar, nos puedes blanquear, y todas esas faltas que hubo o que hay aún en nosotros será exterminado por la luz del Espíritu Santo, por el fuego del Espíritu Santo. Y eso deseamos, Padre, y vivir como hermanos, como tu pueblo, Señor, para que nuestros vecinos que nos vean puedan decir que este sí es ese pueblo sabio, entendido, que se aman y que te aman a ti y que conocen tus palabras y que los practican. Señor, deseamos que los ojos vean esas cosas y que te alaben a ti, que te exalten a ti, y que nosotros día tras día, Señor, más humilde esconder en Cristo Jesús. Amén. Bendice a este pueblo, Señor. Derrama tu bendición y bautízanos con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor querido, y que sigamos disfrutando, Señor, este reposo que nos hace recordar de la maravillosa obra que hiciste cuando creaste este mundo. Y también aquel precioso cuerpo ensangrentado, maravilloso ser, Cristo Jesús, reposando en esa tumba vacía. Nos recuerda que Él nos redimió. Que este santo sábado, Señor, sello santo de tu amor, nos unas a ti. Y que reverenciemos tu nombre y tengamos cuidado en vivir como tú quieras, no como nosotros queremos. Padre, una vez más te suplico tu bendición por cada uno de los que estamos aquí, en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Feliz sábado a cada uno.